legislación y otra cosa es lo que ocurre en la práctica. Y ya mismo voy a entrar a hablar acerca del famoso barrilito que le llaman, que es un fondo de mejoras municipales, pero voy para eso ya mismo, no se me alteren todavía. Pero en este sentido, vemos que las vistas de confirmación que se llevaron a cabo el pasado sábado, donde había varios jueces, habían también registradores, habían también algunos directores, ¿verdad? O presidentes más bien de juntas, pues se llevaron a cabo. Ayer hubo sesión en el Senado, en la Cámara se celebra la sesión ordinaria hoy, pero en el Senado hasta ahora se ha aprobado todo lo que fue a vista de confirmación el pasado sábado. Este sábado, 1 de marzo, hay otras adicionales. Y mire, parece que tras la advertencia de Tomás Rivera Chats la semana pasada de que hablaba con la imagen de Benedicto XVI de sufrimientos y de mentiras, se aceleró el paso. Y llegaron los documentos, milagro, llegaron los documentos que tenían que enviar los nominados para la consideración del Senado y que esa comisión de nombramientos pudiera ejercer sus buenos oficios. Y entonces este sábado hay una vista de confirmación bastante concurrida, entre otros, la nominación de Janet Parra al Departamento de Justicia, Waldemar Quiles a Recursos Naturales, OTSEC, que es lo que era Comunidades Especiales antes, OATRH, que es la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos, el Departamento de Corrección, Departamento de Seguridad Pública, el negociado de 911 y el Procurador General, que voy a hablar de eso ahorita también, porque van a apelar la sentencia de Mayra Nevares, conductora que por ebriedad ya convicta, fuera sentenciada a restricción domiciliaria sin cárcel. Y voy a entrar en eso, ya le he compartido con ustedes, pero aquí se va a explorar otra situación que es muy preocupante y veremos a ver cómo se resuelve eso en los foros apelativos. No solamente el Tribunal Apelativo, me parece que esto pudiera llegar al Supremo, pero ya veremos y voy para allá ahorita. Como les digo, la advertencia de Tomás Rivera Chats tuvo efecto. Él había dicho que si a este viernes 28 nominado que no entregara documentos completos, habría de ser rechazado en la próxima sesión ordinaria que está pautada para el 3 de marzo, que es el lunes. Todavía el jueves hay otra sesión, pero va a ser para otras cosas, no necesariamente para nombramientos, porque de ordinario no tiene que ser así. Pudiera traerse el descargue, lo que se llama, de nombramientos sin siquiera celebrar lo que es una vista pública con un informe positivo de las comisiones de nombramientos o de cualquier otra que tenga relevancia o jurisdicción sobre el nombramiento de secretarios o directores, pudiera bajarse la nominación para confirmarse o para rechazarse. Si es que no se cumple con la fecha pactada o la fecha advertida por el presidente del Senado para la presentación de documentos. Pero aquí ocurre una situación que ayer un poco la relaté de paso, pero que me parece mucho más interesante por otra información que se revela durante el día de ayer y que había pasado así, mire, por debajo del radar. Y es que uno de los senadores con mucho conocimiento y astucia política cuela una pregunta. No es la primera vez que lo hace, y me refiero a algún amigo y senador por San Juan, Juan Oscar Morales. Le hace la pregunta al nominado en ese momento para renominación, debo aclarar, de si estuviera disponible, ya que ha resuelto muchas controversias políticas recientes que no habían precedentes para ella y las resolvió a través de esa sala de recursos extraordinarios, si estuviera disponible para el tostón que es la Comisión Estatal de Elecciones, presidir la Comisión Estatal de Elecciones, que la ley escrita requiere que sea un juez quien esté a la cabeza de eso, un juez o una juez. Y se requiere por ley. Antes era como una sugerencia, pero, ¿verdad? O una mejor efectividad el que fuera un juez, pero ahora lo mandata el Código Electoral, que sea un juez quien presida la Comisión Estatal de Elecciones. Y saben que en años recientes también hubo una controversia en cómo se elige a esa persona si hubiera una disconformidad
algún recelo, algún levantamiento en armas de los comisionados electorales de los partidos, y que para eso se requiere unanimidad, y si no, hay unos pasos adicionales que incluyen hasta el Tribunal Supremo. Y eso se llevó en un momento, se cuestionó ante los tribunales y hubo una resolución a los efectos interpretando lo que estaba escrito en la ley y lo que debería pasar. Y si el Senado, con su capacidad de consejo y consentimiento, tenía vela en ese entierro, y hubo una determinación a los efectos donde el Supremo pasó a decir, mira, yo creo que ante el balance el balance de poderes que está consagrado constitucionalmente, tanto en la Constitución de Puerto Rico como en la de los Estados Unidos, debería ser el Senado quien pase juicio sobre esto y no necesariamente el Tribunal Supremo, sacando un poco las castañas del fuego porque es un tostón. Y cuando incluimos la política en las nominaciones y en los asuntos judiciales, la cosa se complica y bastante. Entonces, dicho eso, y para no extenderme mucho y volver al planteamiento original, que es la pregunta que hace Juan Oscar Morales al nominado, no sale de Anthony Cuevas decir yo, Missy, yo estoy disponible. Fue por una pregunta. Y lo que contesta el nominado, igual que la pregunta que se le coló a Joseph González para su nominación como director del negociado de la policía en cuanto a la utilización de las grabaciones de llamada en la esfera local. Una pregunta así como que, ay, mira. Pues evidentemente ha provocado unas reacciones de varias personas, pero no se queda ahí. Había sido nominado o nuevamente vuelto a nominar porque aquí no había renominación, se culminó su turno, su término, y se renominaba al juez Rosado Colomer, que es ingeniero y abogado, y todo el mundo estaba diciendo, mira, lo van a nominar a juez para entonces que vuelva a la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones. Eso era casi un entendido entre la gente que conocen del proceso. Pues mire, no pasó así. Porque se retira ese nombramiento por parte de la gobernadora Jennifer González Colón. Y ya se ha empezado a crear sospecha entre quién va a ser el futuro presidente o presidenta en propiedad. Porque recuerden que la juez Jessica Padilla está ahí como interina o como sub para lo que fue nombrada en los tiempos de Rosado Colomer. Y se ha creado toda esta suspicacia, sospecha de qué va a pasar ahí y por qué la gobernadora, que no tiene que dar explicaciones, retira el nombramiento del juez Rosado Colomer el pasado viernes, así como que sin que se sienta. Y sigue cobrando relevancia el asunto del juez Anthony Cuevas. Si pudiera ser nominado para la presidencia, dejaría el estrado, dejaría la sala de recursos extraordinarios, que ya el juez Candelario la había dejado vacante. Era el juez pareja, lo que se llama, del juez Anthony Cuevas, y previamente había renunciado también otro juez que ocupaba esa sala para irse a la práctica privada. Esa es una sala muy importante, que los recursos se tienen que ver rápido, tienen que ser jueces estudiosos, laboriosos. Esa sala es 24/7 y de ordinario se consideran asuntos que son sumamente importantes, que se resuelvan rápido por la naturaleza de los asuntos de los cuales tratan las controversias. Así que eso está ahí. Veremos a ver qué pasa. De nuevo, la presidencia de la comisión, por más atacada que esté, y que fue, y que ha sido, y que continúe siendo, por las decisiones que allí adentro se toman por la juez Jessica Padilla, ella sigue a la cabeza de ello. De momento, como que manifestó interés en quedarse en propiedad y que la nominaran a ella. No sé si eso continúa así, siendo así, pero no es como que no hay un presidente o presidenta en funciones para esos propósitos. Así que eso por ahí. Y ayer
La gobernadora denuncia algo que habíamos hablado aquí la semana pasada, que es la contratación o el anuncio de la contratación de una firma de asesores y consultores al costo de $1 millón mensuales por parte de la Junta de Supervisión Fiscal, y que los mismos bonistas de la quiebra de Autoridad de Energía Eléctrica denuncian, destacan y critican y ponen el grito en el cielo. ¿Cómo es que hay para pagar asesores y consultores y no hay para pagarme a mí o a mis clientes? Eso dijeron un grupo de bonistas hace ya 2 semanas. La semana pasada fue el propio gobierno quien levanta este asunto, pero como el mundo no es perfecto ni las cosas son blanco y negro, la gobernadora aprovecha para destacar el beneficio de la contratación que hace el propio gobierno a través de la Autoridad y Agencia Financiera y Fiscal, AFAF, y dice, nosotros hemos contratado a los macaracachimbas. Mira si son buenos, que ahora tenemos el edge, el leverage, la carta importante en nuestra manga para poder defendernos de esa quiebra. Y estos de Houlihan Lokey, que se llama la compañía, son los que nos van a ayudar para poder bajar esa creencia y renegociar los términos de la deuda. Claro, porque también están cobrando un chenchito. Y también han sido atacados por esa contratación. Y entonces cualquier persona de afuera pudiera decir, pero ¿cómo es que para esto es bueno y para esto es malo? Porque al final del día son unos consultores y unos asesores que cobran bastante. Con el agravante de que hay gente allá adentro, no necesariamente la firma, que ha estado en los dos lados de la verja, para bien o para mal. Y es por eso que los bonistas son los primeros que levantan bandera diciendo, oye, esta gente tiene un conflicto, porque ahí hay gente que me representaba mis intereses y ahora se pasaron al otro lado. Si eso llega a pasar en un pleito a nivel estatal o federal, hubiera un problemita de lo que se llama la representación sucesiva en su vertiente de conflicto de intereses. Porque información que pudiera haber tenido contacto ese asesor consultor pudiera utilizarla ahora para adelantar los intereses de la contraparte, ¿o no? Lógico, ¿verdad? Si hay un divorcio y un abogado representa a la madre y después se pasa al padre o viceversa, pudiera haber información sensitiva que se utilice contra la otra parte que de buena fe te la proveyó para su mejor preparación. Pero en este sentido, y cuando hablamos de las quiebras de la ley promesa, pues hay otras reglas de juego. No hay muchas reglas de juego, porque la verdad es que promesa guarda silencio en muchos aspectos que tienen que ver con este tipo de contratación y cuáles son las reglas para propósitos no solamente de la Junta de Supervisión Fiscal, sino para las otras partes envueltas. Porque de nuevo, es una situación, como les dije, novel, que no ha pasado antes y no había mucho precedente para la quiebra de un territorio. Y cuidado con aquellos que atacan a promesa, porque si promesa fue bueno para establecer moratorias y que no tuviéramos que pagar ya por casi 10 años deuda, también tiene que ser bueno para lo otro, porque eso fue lo que nos impusieron, perfecto, porque somos un territorio y porque somos la isla basura, como siempre digo, de acuerdo a lo que dijo aquel comediante. Pues no, porque eso ha pasado en otros sitios también y tienen su hegemonía y tienen su autonomía fiscal y también, ¿verdad? Se reconocen dentro de lo que son naciones y no necesariamente parte de los Estados Unidos. Era lo que decía ayer el gobernador García Padilla en el programa de la tarde aquí en Telemundo, que a Grecia le pasó con la Comunidad Europea y a Argentina le pasó con un tribunal de quiebra en el Bajo Manhattan, que con apretar un botón le congelaron sus cuentas. Eso no pasó aquí en Puerto Rico, gracias a la moratoria que estaba incluido en esa legislación. Que ha sido medicina amarga, que la Junta de Supervisión Fiscal está sin controles aparentemente. Una cosa vino con la otra. Quejarnos no podemos mucho porque no había nada que no fuera
que esos acreedores fueran a un tribunal y le dijeran, tribunal, aprieta el botón, congélame todo, hasta tanto veamos de dónde vamos a cobrar. Eso era lo que rezaba el derecho antes de que existiera promesa. Y si había algo más que usted conozca, que yo no sepa y ni me haya enterado y no haya publicado en la prensa, pues escríbanmelo ahí. A ver si había otro andamiaje. Porque por eso se estaban rasgando las vestiduras para que se auditara la deuda, ¿o no? Entonces, si es buena para una cosa, tiene que ser buena para la otra. Ah, que se puede mejorar. Siempre hay espacio para mejorar. Siempre hay espacio para mejorar, definitivamente. Pero parece que el Congreso no tiene ese espacio para mejorar porque están renuentes a dos cosas. Hablar sobre el estatus o comenzar esa conversación para cambiar el estatus de Puerto Rico irrespectivo de lo que haya dicho la papeleta plebiscitaria y conversar sobre asuntos de quiebra de un territorio. Y con esas cartas es que tenemos que jugar. No quería dejar pasar la oportunidad porque hay un proyecto presentado por la senadora Rodríguez Bebe del Proyecto Dignidad que busca eliminar lo que se conoce adversamente o de una mala manera como un barrilito. Y quiero hablar particularmente de esta ley que recoge impuestos a través de una porción del IBU y que el legislador de distrito, senadores y representantes recogen lo que es la necesidad y el mejor interés de sus respectivos distritos. Y tienen una prerrogativa, escúchenme bien, una prerrogativa constitucionalmente protegida, donde ellos envían y recomiendan que se desembolse un dinero X de acuerdo a lo que haya en ese fondo que se nutre de un porcentaje del IBU. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Ah, que a usted no le gusta a quién le enviaron el dinero. O para hacer una obra que no necesariamente, pues esa es la prerrogativa del legislador. Cambie la Constitución. Porque el rol del legislador es palpar sus distritos, sus territorios, o en el caso de los de acumulación que representan a todo Puerto Rico en Cámara y Senado. ¿Dónde está la necesidad? ¿Qué me están diciendo mis constituyentes que necesitan? ¿Cuáles son los problemas? Y el legislador asigna el dinero. Le dice, agencia del Ejecutivo X, Y o Z. Esta obra necesita hacerse y aquí está el dinero. ¿Qué ocurre después de eso? Agencia X, Y o Z, más allá de lo que dice la ley, porque la ley es la ley y después viene un reglamento para poner en vigor lo que dice la ley adaptado a la realidad y a la dinámica de esa agencia. Y es requisito que se hagan esos reglamentos para que la cosa funcione, el desembolso se haga apropiadamente y luego se fiscalice que la necesidad sea satisfecha. Ese es el orden de los asuntos. Una vez se asigna el dinero, le toca a la agencia del Ejecutivo que se le da ese mandato legislativo a hacerlo apropiado. Aquí la única diferencia en el Fondo de Mejoras Municipales, que es para mejoras permanentes, esto no es para comprar uniformes para los equipos, esto no es para comprar nevera como se hacía antes. Esto está en ley, dispuesto para mejoras permanentes. Y se le pasa el dinero, esa es la única variable en esta versión, a entidades que a su vez contratan y hacen la obra. Ah, ¿por qué tiene que haber un intermediario? Esa parte no se las puedo contestar, pero es la prerrogativa del legislador a quien le asigna el dinero. Y esa agencia que va a servir de acuerdo con la ley que se aprobó previamente y se firmó por un gobernador o gobernadora, tiene el mandato inmediato de poner en vigor esos reglamentos. Y si no lo hace, tiene un problema y tiene que pedirle más tiempo a la Asamblea Legislativa para llevar a cabo esos procesos. Porque la irresponsabilidad
sería de la agencia y del secretario que no puso esos reglamentos y que no los mandó a hacer a tiempo. El legislador no debe meterse en la parte de la agencia, no debe meterse de cómo se desembolsa y cómo se fiscaliza. Ahorita ampliamos un poquito más en cuanto a esto. Vamos a tener a Manuel Calderón Cerame, secretario general del PPD. Estará con nosotros la representante Wanda del Valle. Y también viene Luis Pérez para acá de Ética. Esto es Nación Z. Lo que dice la ley. Ya mismito voy a entrar con el secretario general del Partido Popular Democrático, Manuel Calderón Cerame. Pero obviamente, ¿verdad? Esto que estoy discutiendo ha creado relevancia por una investigación reciente que aparece en la prensa escrita ayer y que evidentemente parecería, ¿verdad?, que nuevamente volvemos a los barriles de los 80 y los 90 en la legislatura. Y vuelvo y repito, esto no necesariamente es así y es la agencia a quien se le encomienda el desembolso y fiscalización quien tiene la responsabilidad en ley para crear los mismos y que haya controles. Y eso parece no haber existido en un momento dado. Y el exigirle responsabilidad al legislador o a la legislatura, al legislador de distrito, que es el que identifica y asigna el dinero, me parece que es extender el asunto. Y aquí pudiera haber política envuelta también, pero no me voy a ir por ese hueco de conejo. La realidad es que al final del día hay que verificar si el trabajo se hizo o no y que el secretario, secretaria, director o lo que sea de la entidad del Ejecutivo, de la agencia, pueda demostrar de que hizo su trabajo, no solamente en ver si la obra se hizo. En caso de que no se haya hecho, pedir el dinero de vuelta y que se haga a tiempo. Entonces, al final del día, sí, el legislador puede que quede políticamente mal por haberle asignado el dinero a quien entendía en su momento que iba a llevar a cabo la obra. Pero en el caso de lo que pide ahora la senadora Rodríguez Bebe, es que ese dinero se reapropie y vaya a nutrir la jubilación de los policías que han estado esperando por décadas el que el bendito proyecto de las máquinas tragamonedas tenga finalmente un final feliz, se puedan conectar las maquinitas, que Hacienda pueda saber cuánto cobran todos los días, cuánto pagan en premio, que haya un marbete para cada máquina y ese dinero se supone que nutriese la jubilación de los policías. Ese proyecto también habría que enmendarlo porque si vas a sacar el dinero de un lado no lo puedes sacar de otro. Y yo estoy seguro que la Junta de Supervisión Fiscal va a tener algo que decir porque al final del día y en primera instancia el dinero del IBU está grabado para propósitos del repago de obligaciones generales y quizás de otras partidas. Y en un país donde estamos en quiebra y se está empezando a repagar la quiebra, yo pienso que la prioridad sería repagar y quedar bien en esa quiebra antes que hacer cualquier otra cosa. Que hay unas necesidades en los diferentes distritos y demás, perfectamente válido. Pero se requiere que aquello a lo que nos obligamos por segunda vez repagar en unos términos y unos plazos cómodos, como hacían aquellas financieras en un momento dado, cuando uno cogía el prestamito en verano, pues lo podamos honrar y estar en buena posición para hacer cosas más adelante y salir de la Junta y salir de promesa. Pero veremos a ver cómo vuela eso. Me parece que el proyecto se queda corto y hay que adicionarle algunas cosas si es que se quiere ir en esa dirección y si los legisladores van a darle el favor de convertirlo en medida y que se deje de utilizar para obra en los municipios que tanto la necesitan. Ya está aquí conmigo el secretario general del Partido Popular Democrático, Manuel Calderón y Cerame. Buenos días, Manuel, ¿cómo estás? Buenos días a ti, Eddie. Buenos días a toda la audiencia de Nación Z y de Telemundo. Encantado de estar aquí. Has estado en el Hit Parade en estos últimos días porque haces una conferencia de prensa, me parece que el pasado domingo, trayendo el asunto nuevamente del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech Fernández, y su participación o la venta de su participación en una firma de cabildeo y que se sea más transparente para propósitos de a quién le vendió, cuánto obtuvo, si la pudiera retomar en algún momento y todo el detalle financiero
de esa venta de la participación. ¿Qué ley, qué constitución exige que eso se haga para propósitos de un secretario de la gobernación? Bueno, primero que todo, la ley de la Oficina de Ética Gubernamental exige que todo funcionario de gobierno tenga que emitir los informes financieros, Ajá. lo que se conoce como el informe de ética, Ajá. que radican ante De dicha... activos y pasivos. De activos y pasivos. Entiéndase, correcto. deudas y obviamente pues los bienes que pueda tener la persona. Correcto. Y en Ajá. este caso... Hasta ahí vamos bien. Este caso, el secretario de la Gobernación y director de la FAF Ajá. aún no ha radicado su informe financiero ante la Oficina de Ética Gubernamental. Ok. El director de la Oficina de Ética no le ha exigido públicamente tampoco ello, y nosotros entendemos desde el Partido Popular Democrático dos cosas. Número uno, que todo funcionario y particularmente Francisco Domenech, quien es secretario de la Gobernación e igualmente director de la FAF, que es una persona con mucha cercanía y mucho poder en esta administración, tiene que rendir su informe financiero ante la Oficina de Ética Gubernamental para conocer sus pasivos, sus activos, la cantidad de capital que tiene en bancos. Ese tipo de información es importante que todo funcionario de gobierno la Ese informe es someta. parecido al de los legisladores que se les reclamaba a Mariana Nogales que había dejado de incluir ciertas cosas en un momento dado. Algo similar, en este caso, pues la Oficina de Ética Gubernamental hace unas exigencias, pero casualmente, desde noviembre del año pasado, después de las elecciones, la Oficina de Ética Gubernamental dejó de incluir como requisito en los informes financieros y en los informes de ética si usted hace una transacción, ¿verdad? O usted vende un activo, usted vende una propiedad, usted vende un vehículo, usted vende una firma de cabildeo, por ejemplo. La cantidad que usted recibe no la tiene que incluir. La semana pasada salió un artículo del Centro de Periodismo Investigativo en el periódico Metro que decía que se había sacado esa información de la venta de activos o de la venta de cualquier posesión, inclusive propiedades, se había sacado de la página, pero no salió, no trascendió que era que se había eliminado de requerírsela al funcionario público o al potencial funcionario Correcto, público. desde noviembre del año pasado, esa exigencia no está. Por eso reclamo del Partido Popular Democrático en conferencia de prensa el pasado domingo, no solamente es a que Francisco Domenech publique su informe financiero, sino también el contrato de compra y venta de su participación en Politán, que fue vendida al señor Manuel Torres, que puedo decir que es un buen funcionario de gobierno. Tipo extraordinario, el secretario del Senado de Puerto Rico. El reclamo no es en contra de él, pero todo el mundo sabe la trayectoria como funcionario público de Manuel Torres. Pues esa participación pues no puede haber sido vendida a un precio módico, ¿verdad? Tiene que haber sido vendida a una cantidad con unos acuerdos, y yo creo que nada te garantiza la transparencia, y porque estamos hablando de la profesión del cabildeo, no es nada malo contra la profesión, es legítima y es válida. Ahora, esa firma representó a clientes en el pasado, representó a bonistas. Actualmente Francisco Gómez sale de ser cabildero a ser secretario de la Gobernación, a tener mucho poder, a ser el jefe de los secretarios de esta administración, y por consiguiente me parece que es pertinente que el director de la Oficina de Ética Gubernamental, número uno, diga qué plazo le está dando al secretario de la Gobernación para que radique formalmente su informe, uno, y dos, cuál va a ser el proceder. Si un cliente de esa firma Politán, por ejemplo, accede o pide una reunión en el gobierno, pide una reunión en la Fortaleza, pide una reunión con algún secretario, ¿cuál va a ser el proceder de Francisco Gómez como ese que del análisis que ustedes han hecho? Del análisis que ustedes han hecho, la ley de ética le cubre completamente al secretario de la Gobernación y al director de AFAF en todas sus partidas, porque yo sé que es para el Ejecutivo, en algunas instancias para el Judicial y el Legislativo. Pero cuando se hablaba del caso de Cari Pierluisi, de los informes de ella, claro, era la oficina de la primera dama a la cual ella dirigía, pero sigue siendo un brazo operativo de la oficina de la gobernadora en este caso. ¿Cuántas de esas disposiciones en el análisis que ustedes llevan a cabo le cobijan, le cubren y les requieren al secretario de la gobernación de acuerdo al andamiaje jurídico que existe? Particularmente el secretario de la Gobernación está obligado. Porque está el Código Anticorrupción también por ahí, cuidado. El secretario de la Gobernación está obligado a rendir sus informes de ética. ¿De acuerdo a qué? Hay una disposición que lo obliga. A la ley de ética gubernamental cualifica como cualquier otro secretario. Igual el Pero no es como cualquier otro secretario porque no pasa confirmación. Bueno, y aquí es un brazo operativo de la... O sea, eso es casi una posición sui generis, lo que llamamos que es que no tiene comparación con ninguno otro. Tú no lo puedes comparar con el secretario de Salud, con el secretario de Hacienda, con el secretario de Agricultura, de Educación. O sea, es una posición distinta. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, aunque no pase ese dazo del Senado, tienes toda la razón. Aún así, el director de la FAF también está bien obligado a presentar sus informes ante la oficina de ética gubernamental. La verdad es que tiene dos sombreros. ¿Como AFAF sí pasa confirmación? No pasa confirmación. Tampoco. Tercero, la sociedad de bienes gananciales del matrimonio Domenech Ferraioli
la secretaria de Estado nominada sí tiene que presentar sus informes Sí. De ética y sus informes financieros. Ante Cámara y Senado, los dos. Ante Cámara y Senado, los dos cuerpos legislativos, correcto. Y esa información también es importante que se sepa. Es decir, aquí por todas partes, no solamente Francisco Domenech, sino también el matrimonio Domenech-Ferrajoli, que obviamente tiene una gran aglomeración de poder en la fortaleza, tiene que rendir esa información para evitar cualquier potencial conflicto de interés durante los próximos 4 años. Y la ley le exige que así se haga. ¿Se hacen públicos esos informes? Bueno, o sea, hay un portal en la Oficina de Ética Gubernamental que cualquier ciudadano puede ir y escribir, por ejemplo, el nombre de Francisco Domenech, el nombre de Verónica Ferrajoli, el nombre de cualquier otro funcionario que haya sido confirmado. De hecho, incluso hasta subsecretarios de las agencias igualmente están obligados a rendir el informe ante la Oficina de Ética Gubernamental. Uno escribe el nombre y aparece toda la información de los informes. ¿Y la información financieros que ustedes piden como tal, la venta de la participación? La venta de los activos no es un requisito para incluirlo en el portal de la Oficina de Ética Gubernamental, pero en aras de evitar cualquier potencial conflicto bueno, pero eso de ustedes lo interés. están pidiendo ahí sin que haya necesidad de proveerse. Pero es que es necesario. Tengo que ir a la pausa. Que Cuando regresemos, quiero hablarle un poquito de fake news y del trabajo de Pablo José Hernández, a ver cómo va corriendo eso allá en la capital federal. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Aquí vive la política. Continúo dialogando con el secretario general del Partido Popular Democrático, Manuel Calderón Cerame. Manuel, la semana pasada trasciende una información de si le están poniendo el pie desde Prafa a Pablo José Hernández en su función en Washington o no, o si la cosa está chuchupán y están teniendo, ¿verdad?, sus conversaciones y su agenda conciliada. ¿Cuál es la realidad ahí? Porque parecen algunos desmentirlo, otros que sí, otros que no. ¿Cuál es la información real? ¿Qué es lo que verdaderamente se ha dicho? ¿Hay instrucciones de la gobernadora hacia Prafa de ponerle el pie a Pablo José Hernández? Explícaselo al marciano que acaba de llegar y no conoce la intríngulis. Se lo explicó el marciano y se lo explicó el pueblo de Puerto Rico. La realidad es que por parte de la oficina del comisionado residente no hay ninguna animosidad con la gobernadora, todo lo contrario. El comisionado residente... Eso no fue lo que te pregunté, pero dale. Voy por ahí. El comisionado residente ha defendido iniciativas de la gobernadora en el Florida, como por ejemplo declarar un estado de emergencia por la crisis energética del país, entendió que era eso correcto. Cuando vino la alerta de tsunami, se comunicó directamente con la gobernadora para poner a su disposición recursos del Congreso. Lo que sí, que a una pregunta que le hace una periodista de Metro a la directora de Prafa, Gabriela Bofili, ella indica que ella sigue instrucciones de la gobernadora de prácticamente comunicarse directamente con ella y no con el comisionado. Es decir, no establecer un puente de comunicación entre la oficina de Prafa, que es una extensión de la oficina de la gobernadora en la ciudad de Washington, con el comisionado residente. Y eso, pues obviamente, no es lo correcto. Debería haber hay una obligación en la ley que crea la oficina de Prafa de colaborar y cooperar con la oficina del comisionado residente, y ese es el reclamo que hace el comisionado de trabajar en equipo, que para hacer política va a haber espacio en el 2028, pero que en estos momentos hay que defender los intereses del país y hay que poner los recursos tanto de la oficina de la gobernadora a disposición de los puertorriqueños e igualmente los de la oficina del comisionado residente. ¿Pero qué dice el comisionado residente? ¿Le están jugando machiche desde Prafa o están ayudándolo o le están poniendo el pie? Vuelvo e insisto, ¿cuál es la relación actual entre Gabriela Bofili y Pablo José Hernández actualmente a las 6:46 de la mañana, hoy 25 de febrero del 25? Por parte del comisionado residente es de cordialidad, es de apertura, es de trabajar en equipo. Yo creo que si algo ¿Y de allá para acá? Bueno, eso, según las expresiones de la propia directora de Prafa, es de no cooperar con la oficina del comisionado residente. Instrucciones que le dio, según dijo ella, la propia gobernadora y que se remite al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech. Es decir, la obligación en ley de la oficina de Prafa de cooperar con la oficina del comisionado residente de parte de Prafa hacia el comisionado residente no se está siguiendo. Manuel, en administraciones del Partido Nuevo Progresista, cuando han habido comisionados residentes del Partido Nuevo Progresista y un gobernador nuevo progresista, no ha habido armonía allí tampoco. Bueno, cuando Pedro Pierluisi y ahí está Carlos Mercader y Jennifer González en su momento. Y mira qué irónico, y cuando era Pedro Pierluisi el comisionado residente y Alejandro García Padilla el gobernador de Puerto Rico, había una cordialidad y una relación de respeto entre ambos líderes. Yo creo que eso es lo que debe... Yo no vi al Tigre colaborando mucho con Pedro Pierluisi en ese momento, perdóname. Eso es lo que tiene... Yo no sé si tú recuerdas algo distinto. Eso es lo que tiene que primar y hubo el momento... bueno, una cosa es lo que tú quieres que sea y una cosa es lo que es. Y a pesar de cuando el Tigre era director de la oficina de Prafa,
PRAFA, pese a la crisis que hubo de quiebra, frente a la llegada de promesas, frente a los retos que tenía Puerto Rico en aquel momento, se pudo adelantar agenda importante para Puerto Rico en aquel momento. Y eso es lo que debe primar en estos momentos. Y yo creo que pero no el me llamado, sigas diciendo lo que debería ser, porque eso todo el mundo lo entiende, que nos está pero viendo, si el camionero, el mecánico, la gente en la panadería, la gente en la farmacia. ¿Cómo es que está funcionando en la realidad? Porque en el pasado hemos visto diferencias irreconciliables y le ponen el pie al comisionado por razones político-partidistas, y no podemos perder de perspectiva que Pablo José Hernández es el virtual candidato contra Jennifer González para la elección del 28, ¿o no? Por parte de la oficina de PRAFA, según las expresiones de la propia directora y lo que hemos visto durante los primeros días, no hay una disposición de cooperar por parte del comisionado residente a la oficina de PRAFA y a la oficina de la gobernadora y al resto del gobierno de Puerto Rico, incluyendo los alcaldes y legisladores. Hay una disposición de colaborar y de cooperar para adelantar las causas del país. ¿Y Pablo José no está disparando para allá tampoco? No, yo no he visto a Pablo José disparando para allá en lo absoluto, a todo lo contrario. Ha hecho expresiones a favor de iniciativas que ha hecho la gobernadora, se ha puesto a disposición de la gobernadora en asuntos que entiende que son correctos. E igualmente, chico, es la directora de PRAFA, mano. Igualmente con la directora de PRAFA, pues claro que sí, ha habido cooperación y, bueno, en asuntos sobre el tema de la inmigración, en asuntos sobre temas de legislación que se va a presentar en el Congreso, que es importante para Puerto Rico, donde la oficina de PRAFA tiene inherencia sobre cabildear o atender asuntos con otros legisladores. La oficina del comisionado residente está a la disposición de atender los asuntos del país, incluyendo a la directora. Ya he comenzado a ver el ataque de que Pablo José está más en Puerto Rico que en Washington, D.C., y que eso pudiera de alguna manera afectarnos en las discusiones que se están dando allá. ¿Qué nos dices en cuanto a eso? Que no es correcto. El comisionado residente está uno de los peligros de que se hiciera presidente de la colectividad tan temprano. Claro, y ese es el ataque que hace la oposición, y la realidad es que no es correcto. Y los ataques incorrectos se contestan con argumentos correctos. Y la pero ahí están los pasajes, y ahí está la presencia en las actividades de él. El comisionado residente está una semana al mes en Puerto Rico en lo que se conoce como el distrito y la semana de distrito. Todos los congresistas están en sus distritos una semana al mes. El resto del tiempo, el comisionado residente está en Washington. En estos momentos, Pablo José está en Washington, D.C., atendiendo a asuntos oficiales y asuntos legislativos como comisionado residente y congresista de todos los puertorriqueños. Y ese es el trabajo. Claro, vendrán los ataques infundados, vendrán los señalamientos. Cuando él está en Puerto Rico, atiende asuntos oficiales en Puerto Rico y, naturalmente, también atenderá asuntos que tienen que ver con su agenda como presidente del Partido Popular, pero la prioridad de Pablo José es el comisionado. ¿Y cómo está ese porcentaje ahora atendiendo asuntos del Partido Popular versus atendiendo asuntos del distrito? Pues la semana pasada él estuvo en conversación telefónica conmigo y me dijo que esta era la semana distrital, que todos los congresistas se van a sus distritos a trabajar asuntos oficiales. Pero ¿cómo va ese porcentaje? Y si se puede de alguna manera reflejar públicamente cuánto tiempo pasa atendiendo asuntos del PPD versus atendiendo asuntos oficiales. Te puedo decir que la semana pasada, salvo un 10% de ese tiempo. 10%. Que pudiésemos. ¿Cuánto duró la Junta de Gobierno? Hora y cuarto. Una hora y cuarto se le dedicó al Partido Popular. El resto de la semana fue atendiendo asuntos oficiales de lo que tiene que ver con su agenda como comisionado residente. Estuvo en Ponce con la alcaldesa de Ponce, estuvo reunido con empresas puertorriqueñas, estuvo visitando el Fuerte Buchanan, estuvo atendiendo asuntos de su nueva oficina de distrito en Puerto Rico. Es decir, estuvo la gran mayoría del tiempo atendiendo los asuntos que tiene que hacer un representante en su distrito, y en este caso el congresista de los puertorriqueños, nuestro comisionado residente Pablo José Hernández Rivera, estuvo más tiempo, como es lo que tiene que hacer y como es su prioridad, ser primero comisionado residente y luego los demás sombreros atendiendo los asuntos de todos los puertorriqueños, tanto aquí en Puerto Rico como allá en Washington. Con unas políticas de Trump como las que estamos viendo, con una representación y contundencia masiva de los republicanos en Cámara y Senado, ¿será posible para él brillar allá y adelantar iniciativas, o al contrario la tiene fácil porque cualquier cosa le echamos la culpa a los republicanos? Yo creo que tiene por ahí viene una elección de medio término también. Tiene la oportunidad de brillar. Yo creo que si algo hemos visto distinto a otros comisionados residentes, número uno, ha sido una proactividad en el floor, asumiendo turnos importantes sobre temas para Puerto Rico. Próximamente se va a estar anunciando por parte de la autora una medida de un nuevo incentivo contributivo para Puerto Rico, que viene de una congresista republicana. Y yo creo que desde ese punto de vista, la estrategia correcta, a mi entender, por parte del comisionado residente es entender, número uno, que hay una mayoría republicana en estos momentos por los próximos 2 años en el Congreso, y que las iniciativas para adelantar las cosas de los Puerto Rico tienen que contar
con un esfuerzo bipartita, y en esas gestiones es que está dirigiendo los esfuerzos el comisionado residente. Se ha hecho otra crítica porque no ha presentado todavía proyectos, que se ha unido a la iniciativa de otros congresistas, pero él no ha trabajado proyectos y presentado, radicado proyectos. Obviamente él no tiene voto, pero puede presentarlos, ya sea en la Comisión de Recursos Naturales o a instancias de otras necesidades que tiene actualmente Puerto Rico. Eso no es correcto, ha presentado proyectos, de su autoría. Sí, ¿cómo? Coautor es otra cosa. El proyecto del incentivo contributivo es un proyecto de la autoría de él y de la autoría de la congresista republicana de Nueva York, y además otros proyectos. Ha sido coauspiciador él, entendiendo de que, de nuevo, para que los proyectos prosperen y lleguen y no se queden como los de Jennifer, que no llegaron ni a primera base y adelanten y se puedan aprobar, tienen que contar con esfuerzos bipartitas, porque naturalmente hay una mayoría republicana y Pablo José es un comisionado residente demócrata. Refundación, reestructuración y todo lo que termina en ción del Partido Popular Democrático. ¿Cómo va eso? La refundación va viento en popa. Ahora actualmente ¡se acabó la indisciplina! En caso de las finanzas ya sobrepasamos los $100,000 en caja, así que eso nos pone, hemos estado bien rigurosos levantando el dinero. 40,000 pesos en una semana, algo así fue, ¿verdad? En 2 semanas, sobre 45,000, ya tenemos 100,000 en caja. Eso ha sido un esfuerzo titánico. Todos regresarán Popular, con todo el mundo regresando, todo el mundo regresando al Partido Popular. La nueva estructura que ha sido encomendada a Cristian Cortés, que es un gran alcalde de la ciudad de Aguada, está también adelantada bastante en esos esfuerzos. Tengo que decirte que la reunión de Junta de Gobierno muy buena, muy proactiva, muy organizada. Yo creo que lo que está dictando la pauta en el Partido Popular es la organización, la disciplina y sobre todo el trabajar todos unidos para lograr la refundación del Partido Popular Democrático, enfocados en un solo propósito: lograr el copo electoral en la elección del 2028. Mira, tenemos que hacer esto con más regularidad para hablar de los diferentes asuntos, y después tenemos que hablar también de los secretarios de Asuntos Públicos y otras conversaciones y comunicaciones que se están teniendo, porque vi un careo entre ustedes dos recientemente. Buen amigo, que estuvo muy interesante. Irán es un tipo decir extraordinario, pero lo tienen amarrado, lo tienen amordazado y no lo dejan hablar. Igual que David La Perna. También tipo muchacho bueno, pero también dijo unas cosas que no eran correctas y se le contestó de frente. Esa no la vi, tengo que buscarla para verla. Mira, agradecido que estuvieras con nosotros en la mañana de hoy, así que prontamente te llamamos y te citamos de nuevo para ver qué está pasando. Cuando regresemos de la pausa, está con nosotros ya la representante Wanda del Valle, de allá de ese distrito de Carolina, y vamos a hablar algunos asuntos legislativos con ella, a ver qué nos tiene que decir, y la ofensiva esta de la Procuraduría de la Mujer, y qué va a pasar con la estrategia para lo que es los feminicidios y toda esta cosa que tiene que ver con la violencia de género, porque no es estrictamente de la mujer, pero ya nos dirá ella cuando regresemos aquí de la pausa en Nación Z con el licenciado Eddie López. Aquí conmigo la representante Wanda del Valle. Buenos días, representante, bienvenida, qué privilegio tenerla nuevamente. Muy buenos días y buenos días a todo tu público, tempranito en la mañana. Representante, usted es representante de distrito. Y yo estaba explicando ahorita lo que era la prerrogativa legislativa de asignar dinero y la facultad y autoridad de las agencias del Ejecutivo en desembolsar y fiscalizar el mismo. Hasta ahora, a las 7:01 de la mañana del martes 25 de febrero de 2025, ¿la Constitución cambió y yo no me enteré? ¿O ese es el marco jurídico que existe? Que yo sepa, no ha cambiado. Y si alguien se mete en eso, que es lo que está pasando quizás en el gobierno federal, para propósitos de que el Ejecutivo está incidiendo en prerrogativas del Legislativo. Hay que ir al tribunal. Hay que ir al tribunal y el tribunal va a decir, eso es el rol del Ejecutivo, eso es el rol del Legislativo, ¿o no? Es claro. Para eso hay poderes separados en el país. Y particularmente el legislador de distrito, y usted conoce eso bien, identifica las necesidades inmediatas porque usted vive allí al lado, usted ve el puente, la carretera, todo lo demás chavao, que hay que arreglar, que hay que modificar, y en torno a eso, ahora tienen, o desde algún tiempo, tienen esa herramienta del Fondo de Mejoras Municipales Permanentes para un dinero que viene del IBU, moverlo a atender esas necesidades a través de organizaciones o a través de entidades que hagan el trabajo, porque no se lo hay legisladores que se lo pasan al municipio, correcto, directamente, y entonces el alcalde se encarga. Sí, pero mira, vamos a una realidad. Yo invito a esos legisladores de acumulación y a los periodistas que tengan dudas. Yo me pongo de voluntaria, que se monten conmigo un día
y vayan a los campos, cuando vayan, aquí se asignan dinero cuando los fondos no están completos para terminar una carretera, para tirar un camino, cuando tú tienes una persona que se le quema la casa y no hay el dinero de momento, con las regulaciones federales no se le pueden dar fondos, porque aquí hablamos de prioridades. Depende a quién tú le preguntas las prioridades. Correcto. Vete al que no tiene que comer, al que se le está cayendo el techo en su casa, el que el camino de su casa no le permite llegar, el que no tiene un foco solar porque no tiene porque hay una oscuridad en el camino y no hay un foco de luma que se le pueda poner. Vete a la calle y vete a ver si a ese, que es lo más que le importa, porque la seguridad, oye, y yo creo en la policía, pero aquí se firma una ley. Aquí se firmó una ley para el retiro de la policía. Aquí se trabajó con lo de una alternativa, con una alternativa de para repago. fondearla. Sí, claro que sí, porque aquí hay unas instrucciones. ¿Y qué pasó con el reglamento, representante? ¿Cuál Para reglamento? ese reglamento para lo de las máquinas tragamonedas. Pues nada. Pues entonces vamos a trabajar lo que necesitamos, Ajá. el reglamento para las máquinas tragamonedas, porque allí ¿Y se ustedes mueve pueden dinero. hacer el reglamento? Ay, no. Le toca a la agencia, a la le bendita toca a la hacerlo. agencia. Oye, Gracias. Y allí se mueve dinero. No me pueden decir que no, se mueve dinero, pues entonces vamos a sacar el dinero de donde hay. Pero es bien fácil desvestir un santo para vestir a otro. Y aquí te hablan que los políticos lo utilizan para hacer campaña. Mire, yo te aseguro a ti que con fondos o sin fondos yo voy a salir, pero a mí me da muchísima pena la Seguir gente. viendo la necesidad. Aquí hablamos de que hay personas que no tienen papeles, que no. ¿Tú sabes cuánta gente se le ayuda? Porque no tiene un título de propiedad, no cualifica para fondos federales, para arreglar Cientos su de miles. casita que se le está cayendo. Y eso a mí me importa más que el Pero si es su voto. vecino, es por donde usted pasa todos los Bendito días. sea Es igual Cristo. que el alcalde no puede escapar de su A realidad veces inmediata. nosotros somos más cercanos que el mismo alcalde. Claro. Porque el alcalde está en la alcaldía y depende de que los empleados lleguen. Nosotros estamos en la calle todo el tiempo. Digo, además de que saben que los alcaldes no tienen chavos y piensan que ustedes tienen un cofre de oro sí, allí claro, sentado también. donde está la Constitución en el Capitolio. Bueno, también, pero somos el político más cercano a la gente, Sí. es el de distrito. Claro. Es el de distrito y la gente, a nosotros nos han demonizado. De toda pero la vida. vayan a la calle con el tú a tú de la gente. Yo estoy segura de mi trabajo. Busca mis números. ¿De dónde nacieron? No nacieron del barrilito. Es de la constante de estar ahí con la gente, escuchando a la gente y tratando de buscarle soluciones. Y muchas de esas soluciones, si la agencia no tiene el dinero, la agencia que le corresponde, ¿de dónde sale el dinero? De ese fondo. Si tú tienes una persona que lamentablemente está encamada, necesita una planta eléctrica y el municipio no tiene los chavos para darlo, ¿a dónde recurre el municipio? A esos fondos. Entonces aquí queremos desvestir un santo. Oye, yo no digo que la seguridad no sea necesaria, lo es. Pero se identificaron fuentes de repago. Pero qué bueno que trae ese punto, representante, porque un poco explica por qué se va de ordinario con ese fondo a través de organizaciones sin fines de lucro, porque lo pueden hacer mucho más efectivamente. Cuando es una silla de ruedas, cuando es una máquina de respiratoria, cuando es cualquier otra necesidad que pueda tener una comunidad, la institución sin fines de lucro ya trabaja con ellos, ya tiene el muñequito montado. Para la gente que se está cuestionando por qué no se le pasa al municipio y que el municipio sea quien haga la obra o alguna otra agencia, no se puede hacer así. Hay que ir a través de una tercera entidad que es quien se encarga, porque tienen el récord probado, para llevar a cabo la obra. Y tienen que entregar una cantidad de documentos, tienen que estar al día con el gobierno y tienen que rendir informes. No solo eso, la cantidad de dinero Tienen que rendir informes si la agencia se lo requiere. Y si hay un reglamento que se los exija. Porque si el reglamento no está hecho, lo no hay que nada pasa es que la información ha pasado mal, pero el reglamento para trabajar con los fondos de la Autoridad de Tierra está hecho. Está hecho. Hubo mucha polémica para hacerlo. Sí, pero se hizo casi 2 años después. Porque ellos tenían resistencia. Cuando tú no quieres hacer algo, tú no quieres trabajar algo, tú pones resistencia. Pero las agencias de gobierno están aquí para dar un servicio. Y para que fuera transparente se utilizó una agencia de gobierno. Ahora, te voy a decir algo también. El llevarlo a una entidad sin fines de lucro te economiza dinero al gobierno. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Espérate, no entiendo. Porque un comerciante, y esto lo sabe todo el mundo,
cuando el gobierno va a comprar algo, le sale 3 veces más de lo que le cuesta quizá la entidad sin fines de lucro, porque se tardan 2 o 3 meses para cobrar. La entidad, tú pasas el dinero. Casos, representante, porque hay gente que lleva 2 o 3 años para cobrar factura. Pero tú, la entidad, tú de pasas servicios el que dinero, dieron, claro. o bienes que vendieron. Y está mal. Como contable te digo, primero, el gobierno tiene que volver a su contabilidad completamente accrual para que tenga unas finanzas claras. Segundo, ¿qué es eso? empiezo. Accrual es por acumulación, que tú registras en los libros las cosas, no necesariamente cuando las pagas, sino cuando ocurre el evento. Okay. Entonces, tú tienes, adicional a eso, empieza a sacar COD, empieza a pagar el cheque. Cash on delivery, cuando te entregan el bien, exacto, o el servicio. ¿Para qué? Para desbaratar costos y empezamos a hacer unas economías por unos lados para poder... Pero aquí queremos desvestir un santo para vestir a otro. Presidente, eso es importante porque, ¿verdad? Y disculpe que nos estamos entendiendo, pero son cosas que no se ve, no tienen transparencia pública y hay mucho desconocimiento por parte inclusive de algunos legisladores o ex legisladores también. Pero cuando uno firma un contrato con el gobierno, y yo lo he dicho, o sea, yo he sido contratista por 20 y pico de años. Y gracias a Dios, ¿verdad? Todo ha salido bien y todo he hecho las cosas bien. Pero cuando uno va a ese contrato, le dice que hay una partida identificada en una cuenta para pagar por esos servicios. Y se obliga el dinero en esa cuenta. O sea que antes de firmar, ese contratista o vendedor de bienes le dicen, mira, aquí están los dineros depositados para el pago de eso que me estoy obligando, ¿o no? De hecho, así trabaja el gobierno, por obligación. De la oficina de la Contralora. Pues claro, es que así trabaja el gobierno. Los fondos se obligan por tema, se obligan. Y de hecho, yo no puedo sacar una partida de la policía para bomberos, yo no puedo sacar una partida de educación para... A menos que se reapropie el dinero, como dije, que venga una resolución de presupuesto y se saque el dinero de uno para otro. No es que no se pueda, pero requiere una acción del cuerpo para autorizar la misma, pero ¿correcto? Presupuestariamente no es lo correcto porque empiezas a dañar lo que creas desde un inicio. ¿Para qué se hace un presupuesto antes del año? Es que es presupuesto porque cosas pasan sobre la marcha también. Sí, pasan sobre la marcha, pero se supone que dentro de ese presupuesto hay unas partidas de emergencia. Ya. Cada presupuesto tiene unas partidas de emergencia. ¿Por qué nos empeñamos siempre a van mover? A emergencias también, sí, siempre va a haber emergencia, pero una contabilidad saludable. Una contabilidad saludable es cuando tú puedes trabajar a base del presupuesto. Hay gente que crea las emergencias también. También, claro. Mire, vamos a hablar de otros asuntos porque usted ha tomado como bandera, ¿verdad? Y no quiero restarle mérito a ningún otro legislador o legisladora, el asunto de la violencia intrafamiliar, lo que se llama la violencia doméstica. Y han habido diferentes alternativas. La gobernadora habló recientemente acerca de los feminicidios, le dio la encomienda a la secretaria de Justicia, a la secretaria de la Familia, a la procuradora de la Mujer interina, para trabajar con este asunto. Se han declarado emergencias, han tocado las congueras en el medio de la Fortaleza y en el medio del Expreso, y seguimos viendo más casos todos los días. Se habla de un programa de valores o de un programa de control de emociones en las escuelas. Tengo mi preocupación de que se vaya a traer de nuevo el asunto del género para opacar este asunto que no tiene que ver con el género de nadie, sino simplemente dar herramientas de ese control de emociones. Pero vamos, por ahí ha ido la cosa históricamente en el Departamento de Educación particularmente. ¿Qué iniciativa usted ve en esta circunstancia, en este momento histórico, para atajar ese problema que tenemos todos los días de Cristo aquí en este bendito país? Recientemente, como la semana pasada, yo mantuve una reunión con todos los sectores, Departamento de Educación, Familia, Justicia, Policía, Base de Fe, Sociedad Civil, personas que trabajan también con maltrato a menores, porque esto no se trata de un solo lado. Y estamos empezando a elaborar un plan de cosas que salieron allí. ¿Pero cómo que no se trata de un solo lado? Porque la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar se da porque no hay chavos, porque yo vi eso en mi casa y eso es lo que conozco, porque hay un montón de factores. Hay conductas, hay salud,
hay salud mental, situaciones económicas, situaciones de vivienda. Pues si nosotros no hacemos un plan integrado cubriendo todas esas cosas, no vamos para ningún lado, ni añadiendo más pena, yo vengo de ahí. Entonces, ¿qué herramientas yo le voy a dar? No solo a la mujer, vamos a empezar a bregar también con el victimario, porque si yo no tengo victimario, no tengo víctima. Así es. ¿Entiendes? Entonces sí, a largo plazo hay que empezar en las escuelas, pero tenemos que dejar las cosas que nos dividen y empezar a trabajar por las que nos unen. Entonces, el tema de la perspectiva de género se ha sacado de proporción y eso trae un issue cada vez que se trata de establecer un proyecto de ley que tiene que la palabra perspectiva de género hace un lío, lo que hace es cubrir muchísima prensa y no se hace absolutamente nada. Pues entonces vamos a sacar eso del medio y hay un valor universal que no importa si tú seas de derecha, de izquierda, cristiano, no cristiano, ateo, y el respeto. Cuando tú empiezas a redirigir programas de respeto, de carácter, de manejo de emociones, no tiene que ver, si tú respetas al gay, tú respetas a la mujer, tú respetas al hombre, al maestro, al viejo, al niño, y ¿sabes? Tenemos que empezar back to the basic. Presidente, tengo que compartir esto con usted porque creo que va a estar de acuerdo. Y fue una conversación que tuve con mi hija en el fin de semana, que estuve compartiendo con ella. Y ella trabaja con una organización de base de fe, pero que trabaja con niños en riesgo. Y en un momento dado ella dijo, y tuvimos esas conversaciones, ¿qué tiene que hacer la iglesia metida aquí? Y esos nenes, si tienen problemas, llevarlos a la iglesia. Pero me dijo algo el pasado viernes, y estaba su abuelo también, y los dos nos quedamos así con los ojos abiertos. Porque estábamos hablando de que cuando uno va a cenar, ¿verdad? O compartir con la familia, la gente está pegada en los benditos teléfonos. Porque está mirando el menú, porque hay otras cosas que necesita saber. A veces, ¿verdad? Hay justificación, o búscame esta información, o lo que sea. Pero trascendido eso, estábamos hablando de si eso era un problema generacional de la juventud. Y ella me dice, papá, lo que pasa es que en un momento dado, la socialización que se daba en la generación tuya o de abuelo, se daba en la comunidad, o en la familia, pero hay una tercera línea que se perdió y que ya no se da. ¿La comunicación? Las iglesias. Y nos quedamos los dos así como que, pero espérate. Y la gente se conocía y socializaba. Lo que se hace por el teléfono, hoy día, se hacía en la iglesia. ¿Cuántos matrimonios no se conocieron en la iglesia? Claro, eso no te exime de que vaya a haber inclusive problemas en los matrimonios. Pero la realidad es que se ha sacado tanto a la iglesia que hasta esa socialización que se daba y la orientación que se daba de parte del sacerdote, el pastor, la denominación que usted quiera, se perdió. Y eso incide en la comunicación intrafamiliar, que es la base también para que no ocurran estos conflictos. ¿Tú sabes cuántas iglesias hay en Puerto Rico? De todas las denominaciones, no vamos a hablar de una denominación específica. En mi distrito tú caminas en esta esquina y 2 cuadras más abajo hay otra. Si nosotros hacemos equipo... Y más el corredor de entre Trujillo Alto, Carolina, Canóvana, vamos, yo creo que hasta llegar a Río Grande y cuidado si más para allá, el distrito de Johnny Méndez, del presidente, hay más iglesias per cápita que lo que hay, ¿verdad?, en el mundo. Pues entonces, si lógicamente yo empiezo a empoderar esas iglesias, las empiezo a llevarle los servicios de gobierno a su comunidad. Empiezo a utilizar sus espacios para que sean de servicio a la comunidad, porque yo estoy muy segura que los pastores van a estar dispuestos a estar ahí. Si yo empiezo a empoderar esa iglesia para que empodere la comunidad, porque muchas veces, ¿cuántos alcaldes hay? 1. ¿Cuántos representantes de distrito hay? 1. ¿Cuántas personas van a la iglesia? Un montón. Pero ahí entramos en otra dinámica. ¿Acercamos la iglesia a la comunidad o la comunidad a la iglesia? ¿Y cómo se hace eso? ¿Y qué intervención pudiera tener la legislatura en eso? Pues mira, sencillo. Yo lo estoy haciendo, yo lo empecé a hacer. La Liga Atlética Policíaca hace unos grupos comunitarios. Nosotros empezamos... Antes se hacía deporte, habían ligas de varios deportes. Pues ahora mismo que yo le estoy pidiendo al Departamento de Educación, las canchas de las escuelas, vamos a utilizarlas por la noche para que la Liga Atlética me preste, lleva a los policías
Ya yo tengo un equipo de voleibol y uno de baloncesto en una de las comunidades. ¿Que los crearon quién? Los policías de la Liga Atlética Policíaca. Tú sabes Antes que... los policías servían como árbitros y todo eso en su tiempo libre. Ahora hay pocos policías. Pero bueno. lo están haciendo. Vamos a hablar en serio, lo están haciendo. Y en adición a eso, nosotros tenemos chat de la comunidad donde la misma comunidad se puede comunicar directamente con la policía y se ha evitado, créeme, hasta crímenes en el área, porque dentro del chat se comunica la gente. No, y mínimo conoces al policía que debe vivir cerca probablemente, qué sé yo, hay otra dinámica distinta cuando ven al policía pasar, muchas cosas. En adición a eso. Pero volviendo a lo de base de fe, que me parece importante, un ingrediente. Pues claro, en adición a eso, nosotros no creemos, pero como está de cara a la comida, sí, nosotros tenemos gente en las comunidades que no tienen a veces que comer cuando se está acabando el mes. Wow. En adición a eso, ¿quiénes son los que nos ayudan a suplir esa comida? La base de fe. En adición a eso, nosotros estamos tratando de empoderar entidades sin fines de lucro que dan talleres de cocina, de costura, porque una de las bases de violencia doméstica que me decía, muchas mujeres se quedan en el círculo porque tienen una dependencia económica. Pues si yo puedo utilizar la comunidad y yo puedo usar la iglesia para llevar proyectos, para empoderarla. Representante, todo eso cuesta. ¿Y dónde salen los chavos? Eso cuesta. Pero déjame decirte que hay mucho voluntario que está dispuesto a hacerlo de gratis. El problema es, yo sé que cuesta, y ahora te digo yo, eso es parte de lo que nosotros podemos utilizar de los fondos legislativos para levantar esos programas dentro de las comunidades para fortalecer nuestras comunidades. ¿Voluntad política? Hace falta que le tomamos amor a esto. Porque yo me lo vivo, yo me levanto todas las mañanas pensando cómo yo voy a evitar que otro nene muera, que otra mujer muera, o cómo yo voy a empoderar a una mujer. Yo me levanto todas las mañanas buscando alternativas. Yo vuelvo loco a mis empleados porque todos los días me levanto ingeniera, porque yo estoy en la calle escuchando a la gente. Entonces las alternativas te las da la misma gente. Y yo tengo gente que me dice, dígame que usted, yo te puedo enseñar mi teléfono, dígame en que yo la puedo ayudar. Dígame a dónde yo puedo ir. Y si yo tengo este viejito solo, que hay muchos en Puerto Rico y no nos damos, y es un problema social que tenemos grave, ¿por qué la iglesia no puede ir y si le hace falta que le limpien el trimmer? El caso es que la iglesia está dispuesta. Pero ¿por qué no nos unimos como país y no le damos herramientas? Porque entonces mucha gente va a considerar que eso es atosigarte la religión a cambio de que te den el servicio. Es que hay un montón de entidades, de iglesias que no te van a atosigar, porque yo acabo de tener una feria de servicio en una iglesia y lo menos que hizo fue el pastor hablarle de iglesias allí, prestó las facilidades, se le llevaron todas las agencias de servicio a la comunidad, se llevaron médicos. Pero hay una separación de iglesia y Estado y el gobierno no puede financiar a las iglesias o a una iglesia particular. No, las iglesias no, pero estas iglesias todas tienen entidades sin fines de lucro de servicio comunitario. Pero eso no es darle la vuelta a la separación de iglesia y Estado. Ay, bendito, pero vamos a separarnos todos. Aquí todo el mundo se quiere separar. Y nos seguimos matando. Y entonces nos seguimos matando, ya no aprendimos a trabajar en equipo. Yo soy de trabajar en equipo. Las elecciones son en el 2028. Yo trabajo con PNP, con populares independentistas, con el que necesite, contar de que la gente reciba los servicios. Y cuando nosotros como sociedad nos demos cuenta que es más cosas las que nos unen que las que nos desune, y dejemos de pelear por estupideces y dejemos la politiquería barata en este país, porque lo que nos vivimos son en una ver si Jennifer se montó o si él se sacó una foto, pero o si fue al baño en Casa Blanca. O si fue al baño en Casa Blanca, o si los nenes se levantaron o estaban con ella. Mire, yo vi mujeres quejándose porque Jennifer tenía a su hijo en la falda. Mire, señora, yo me he llevado a mi nieto porque no tengo quien lo cuide. Yo he tenido empleadas que han tenido que cargar con sus hijos. Pues mira, vamos a empezar a mirarlo de otra manera. Vamos a buscar sitios donde esa madre pueda dejar su hijo y no tenga. Hay un programa espectacular del departamento de la familia. Acuden, correcto. Lo que pasa es que nos dedicamos para que las a madres criticar puedan estudiar y puedan trabajar. Nos dedicamos a criticar y no a orientar. Hubo un proyecto presentado o que fue a vista pública la semana pasada en la Comisión de los Jurídicos, donde está el representante José Che Pérez, para hacer mandatorio que cuando hubiera una
causa probable determinada en una vista de regla 6, se impusiera sin ninguna discreción a los tribunales imponer el grillete electrónico, para lo que todos sabemos que eso funciona. ¿Está usted de acuerdo con esa medida? ¿Requiere algún tipo de enmienda? Parece que el Colegio de Abogados es los únicos que se opusieron, por razón de que es una etapa temprana, dicen ellos en la ponencia, para estar imponiendo ese tipo de restricción, que debería ser más adelantado el proceso quizás para hablar de esa situación, porque hay veces que las circunstancias no proveen para que a esa persona se le pueda rastrear el grillete y que eso inclusive incide sobre el derecho a la fianza en Puerto Rico. Bueno, lo que pasa es que ese derecho a la fianza y ese periodo que los abogados dicen nos puede costar vida. Y vas a ver muchas enmiendas. Yo radiqué el Código de Violencia Doméstica. Estamos recogiendo toda lo que tiene que ver con... ¿Estaría de acuerdo con que una vez se determine causa probable? Claro. Lo que pueda evitar. Y si ese periodo, a veces muchas de estas muertes salen, puede ser muy temprano, pero muchas de estas muertes salen por el coraje del momento. Y ese coraje se puede manifestar inclusive ante la solicitud de una orden de protección que es previo a todo este proceso. Claro, pero también ese periodo en que le pusiste el grillete lo baja. Sí. Lo baja. Ha habido gente con grillete que ha matado a la víctima. Claro, pero ya hay un problema de salud mental y son los menos. Y de que el rastreo no hizo su trabajo. Y que pues claro, pues sí, se cortó el grillete y nadie gritó. Claro. Porque se supone que haya un rastreo para eso. Y que la víctima se entere si se quitó el grillete o si se está moviendo. De hecho, hay una plataforma que se está trabajando y haciendo las investigaciones para que si es que aquí todas las soluciones, todo el mundo le pone una... Sí, alguien se tiene que quedar. Claro. No todo el mundo va a estar contento. De hecho, había hablado, y yo creo que esta información la compartí anteriormente con usted, había hablado con la exsecretaria de Corrección que me había dicho que muchas de las víctimas están renuentes a activar en sus teléfonos la aplicación para saber si el que tiene el grillete está cerca. Porque falta porque orientación. Piensa que con eso las van a rastrear a Exacto, ella. porque falta Pero orientación. una cantidad significativa, representante. Porque falta de orientación, porque entonces creemos, si yo lo puedo rastrear a él me va a poder rastrear a mí y va a llegar a mí rápido. Entonces es un tanto complicado. Claro, Ahora, yo haría un dispositivo aparte del teléfono, no dentro del teléfono de la víctima, porque la tecnología está tan rápida. Representante, agradezco, ¿verdad?, su interés en el tema y su disposición para trabajar en ese y muchos otros más. Agradezco que haya estado con nosotros estos minutos. Esperemos poder volver a hablar pronto. Cuando quieras, vamos a estar hablando. Mucho y éxito. Tenemos muchas cosas por hacer. ¿Cómo no? Cuando regresemos de la pausa, el buen amigo Luis Pérez, el director de la Oficina de Ética Gubernamental, que estuvo bajo fuego la semana pasada y está en la línea telefónica ya con nosotros. Buenos días, director. Bienvenido a Nación Z. Saludos, Eddie López, y al país que nos escucha a través de Nación Z. Una multa. Se suponía que estuviera aquí presencial. Bueno, tareas de padre en la mañana. Pues. Tranquilo, sé qué cosas pasan. Director, la semana pasada hubo toda una controversia por una consulta, una mal llamada dispensa, porque siempre me corrige la buena amiga Zulma Rosario, que coincidimos, ¿verdad?, cuando éramos talentos en otra emisora, y siempre me corrige, esas dispensas no existen, son consultas. Y obviamente la contestación a esa consulta por lo que se había solicitado para poder el secretario de Asuntos Energéticos en ese momento trabajar con una compañía que tiene algún vínculo con lo que es Luma, que quien debía supervisar en un momento dado. Yo traje un asunto, ¿verdad?, y que lo habíamos hablado en términos de si la compañía era la matriz verdaderamente de Luma número 1 y que ustedes estaban ceñidos a mirar lo que cualquier consulta incluye, y si miran más allá, entonces hay que abrir otro proceso. Vamos a explicar esto desde el proceso que le llegan a ustedes esas solicitudes, cómo funcionan. Pues primero que todo, la consulta no es una obligación de un servidor o ex servidor público. Muchas veces se escucha que mencionan, la persona no consultó, violó la ley. No, la consulta es un recurso opcional que tiene un servidor público o ex servidor público para que la oficina lo oriente. Bueno, pero ante la duda saluda, ¿verdad? Es mejor tener ese papel al lado de acá diciendo que sí puedes. Antes de tomar una acción. Claro. Pues, cuando se llega una consulta, cuando la oficina dice que se atiende por sus dichos, que es por lo que la pensiona. Correcto. Funciona, porque, como bien dices, no es una investigación. Cuando llega una consulta,
es para saber si hay algún impedimento o posible impedimento o prohibición en ley para que la persona pues se mueva a X o Y lugar. Si la oficina... De hecho, hay otras consultas que pudiera todavía estar el funcionario en el puesto. Correcto, porque la persona puede hacer la consulta antes de irse, después de irse, estando en el puesto, y en esa medida, pues una consulta por la información que llega, se le dice, bueno, según usted menciona, usted puede hacer X o Y razón. De la oficina entrar en cada detalle, pasaría entonces a una investigación, porque la consulta es un mecanismo preventivo. La investigación ya es un proceso adjudicativo, que entonces hay que verificar cuáles son los elementos, la información, y entonces deja de ser consulta y pasa a una investigación. Y por eso se trabaja de dos maneras completamente distintas. La pregunta que tengo, director, es si la persona no incluye toda la información o la información no es correcta en su consulta, ¿qué opciones tiene la Oficina de Ética Gubernamental en ese respecto? La oficina, como la hizo en varias instancias, si la persona induce error a la oficina, no da toda la información, la oficina ha presentado querella luego de que la persona tiene un documento en su mano diciendo que no hay impedimento. No sé si recuerdan el mismo cuatrienio pasado, fue el caso de OVG versus Pedro Soto, que se dieron unos elementos muy similares a esto, y cuando se verifica luego por información que llega un planteamiento a la oficina, y en efecto la información que el servidor público había brindado no era del todo cierta. La oficina presenta querella, le impone una multa, nos llevaron al tribunal y prevalecimos en ese caso. Pero ese es un proceso separado y aparte de la consulta inicial que hizo ese funcionario o exfuncionario público, ¿correcto? Volvemos, porque la consulta es parte del proceso preventivo. Y entonces la investigación ya es el proceso adjudicativo, que va ante un oficial examinador, hay que presentar pruebas, hay que sostenerla ahora con el quantum nuevo, declara robusto y convincente. O sea que es un proceso distinto, pero por eso las cartas, el que ha visto opiniones y consultas de la oficina, siempre dice la información está basada por los hechos presentados y analizados y no se extiende a otros asuntos que no fueron informados, porque esa es la salvaguarda de que si usted viene por una orientación, pues por lo que usted nos menciona, yo lo oriento. Porque volvemos, la orientación no es un asunto obligatorio en ley. La investigación, pues ya sí se dan los pasos, pues claro, es un proceso que a la persona también le asiste las garantías de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, ¿verdad? Y la presunción de inocencia también. Pero es una gran diferencia entre lo que es una consulta y lo que es una investigación, cómo se trabaja una consulta y cómo se ve una investigación. Ese es el marco jurídico que hay a la fecha existente para trabajar este tipo de casos o cualquiera que pudieran venir. ¿Qué debería hacer según Luis Pérez? ¿Cómo debería quizás modificarse el andamiaje jurídico que tiene a su haber para trabajar este tipo de casos, agilizarlos de alguna manera o ponerlos mínimamente en verdad, traerlo a la realidad del 2025? Sí, pues obviamente la ley de ética es una ley que tiene 13 años y posiblemente no. Cuando se creó la ley en el 2012, obviamente prácticamente los asuntos de alianzas público-privadas, la privatización de servicios públicos no estaba tan activo. Por eso es que tiene que atemperarse a los tiempos reales y obviamente va a depender obviamente nosotros tenemos unas propuestas que vamos a llevar el próximo viernes a la reunión que ya teníamos calendarizada con la Comisión de Ética del Senado para enmiendas a la ley. Hay un proyecto de la delegación del PIB, el cual favorecemos y ya está presentado, y vamos a abundar otras cosas que va hasta dónde se quiere llegar, cuáles van a ser el detente a las puertas giratorias, cuáles van a ser las cortapisas para los servidores y exservidores públicos. Hay dos elementos que siempre ha traído discusión. La enmienda que abrió el 4.6c de regresar al sector no gubernamental fue una enmienda del entonces presidente del Senado, Eduardo Batia, para permitir el regreso al sector no gubernamental, incluso habiendo ejercido acciones oficiales. O sea que lo que se quiera limitar de un servidor público a su salida del gobierno son asuntos que van a estar sobre la mesa. Y obviamente siempre favorecemos que se garantice el servicio público y la idoneidad, pero también la gente va a tener que mirar qué servidores públicos se acercan entonces al gobierno. Bajo todo ese andamiaje hay asuntos de conflicto de interés, la definición que obliga a que se tenga que producir un beneficio
para que se pueda aprobar un conflicto de interés. Eso se va a trabajar. El 4.2. La política de 4.2G específicamente, la política de nepotismo, sobre hasta dónde va, si se utiliza la persona con capacidad de influenciar, y el tribunal entró sobre ese asunto de capacidad de influenciar, o sea, cómo se puede llevar a legislación, el propio quantum de prueba, si se puede reducir nuevamente a preponderancia. Muchas cosas, director, y Sí. hay otras dos que quiero tratar cuando regresemos de la pausa. Tengo que pasar un momentito, porque también ha surgido cómo el código de ética o la ley de ética corre paralelo o no sé, con el código anticorrupción, y a quién debe cubrirle y cobijarle la ley de ética, que parece que no a todos es la misma manera. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Continúa en la línea telefónica con el director de la Oficina de Ética Gubernamental, Luis Pérez. Director, quedamos en las enmiendas que solicita usted ya desde algún tiempo a la ley de ética para poderle dar más garra, y con los avances tecnológicos y de otra naturaleza que han existido en el país, con las otras leyes también que se han adoptado, ¿verdad? Y se han implementado. Y le preguntaba acerca de cómo corre la ley de ética y el código anticorrupción, que desde hace algún tiempo y obviamente después de la ley de ética, ahora tenemos este código anticorrupción. Expande un poco quizás para lo que tienen que responder los legisladores, los alcaldes, los funcionarios públicos, electos y no electos, porque también hay un componente que no tengo claro si la ley de ética lo incluye, de sancionar inclusive actores que no sean funcionarios públicos, electos o no electos. Pues en esa parte el Código de Ética lo que hace es un complemento y agrupa en un solo estatuto varias disposiciones. Okay. La Ley de Ética es un capítulo de este Código Anticorrupción. Y obviamente lo que sí trae el Código, para entender a tu pregunta, el Código de Ética para contratistas, suplidores, solicitantes de ¿Eso incentivos existe? y demás, eso está en el Código, y ahí es que se atiende cualquier violación de un privado que tenga relación contractual con el gobierno. ¿Pero eso está bajo la jurisdicción de ética o de otra entidad? Eso está bajo la visión del Departamento de Justicia. De Justicia. Porque la ley de ética gubernamental solamente aplica a servidores y a exservidores hasta un término de 2 años. Pero si hay actores que incidan en esos servidores electos o no electos, ahí tendría que venir otra agencia a... Ya hemos visto que el FEI en ciertas instancias puede llevarse enredado al empresario o a la persona que puso en movimiento los asuntos. Correcto. Pero sí, eso es casi por vía de excepción. Si bajo el mismo caso hay un privado y un público, entonces la ley del FEI, aunque es creada para servidores públicos, se puede llevar contra un privado. Okay. Pero lo que trae el Código Anticorrupción, en ese Código de Ética de Contratistas, Suplidores y demás, es que se pueda, y tiene que ser la propia agencia o entidad que trabaje con ese privado, que refiera el caso, que es la primera persona en llamar a detectar cualquier posible violación a la ley. Y eso también se une al registro de personas convictas por corrupción, que también lo trabaja y lo atiende el Departamento de Justicia, crea el grupo interagencial anticorrupción, o sea que el código trae un complemento, pero el campo de acción de la Oficina de Ética se limita a servidores públicos y exservidores hasta 2 años y servidores públicos de la rama ejecutiva exclusivamente. El Código de Ética allá iba. no Allá iba. aplica ¿Quién más debe estar incluido ahí según lo que ustedes entienden? Obviamente es un asunto constitucional, ¿sabes? Decir que la ley de ética y que la ética tenga capacidad de sancionar a un miembro de la Asamblea Legislativa o a un miembro del Poder Judicial, pues obviamente pues sería iluso presentar eso, porque ya sabemos la división de poderes y que cada rama es juez de sus partes. Por eso cada entidad, la Asamblea Legislativa, tiene sus códigos de ética, el Poder Judicial también lo tiene. El poder sancionador que da la oficina es a los servidores públicos de la rama ejecutiva, aunque tenemos variaciones con los informes financieros, que aunque todas las ramas de gobierno lo presentan en la oficina, solamente la oficina puede procesar a los miembros de la rama ejecutiva. O sea que si un legislador o un juez no presenta los informes, ¿no tienen capacidad de sancionarlo? Se le notifica al Poder Judicial o se le notifica a la Asamblea Legislativa que el ¿Y son ellos quienes actúan sobre ese legislador o sobre ese juez? Correcto, ellos son los que tienen esa capacidad para así hacerlo.
Otras personas o otros asuntos que deberían, entienden ustedes, estar bajo ¿verdad? Bajo el marco de acción de la Oficina de Ética Gubernamental, director. Bueno, la capacidad de recobro, la que la oficina ha hecho fuertemente en este tiempo, todo ese dinero que la oficina multa cobra, eso va a la arca del Departamento de Hacienda. Parte de la propuesta que presentó la delegación del PIB y que favorecemos es que ese dinero se quede en la oficina, porque nos ayuda también con la menguado que ha estado el presupuesto en los últimos años, a darle también una capacidad a la oficina de poder moverse, y ya que hacemos toda la gestión desde de hacer la investigación, presentar el caso, imponer la multa, salir a cobrarla, hacer acuerdos de colaboración con distintas agencias, entiéndase el sistema de retiro, Asociación de Empleados del ELA, el Departamento de Hacienda, vamos al Tribunal de Quiebra, vamos a los sesgos y se graban vehículos, o hacemos anotaciones en el crimen, ¿sabe? Toda esa capacidad de trabajo que la oficina hace para recuperar un dinero, pues sería justo que el dinero pase a las arcas de la oficina. Director, ¿con cuántos recursos cuenta la oficina? ¿Con qué presupuesto cuenta? Y para velar a cuántos funcionarios o exfuncionarios, para Pues, ponerlo en contexto. Claro, que salieron unos números en estos días que la oficina tiene 145 auditores. La oficina en total tiene 129 empleados, de los cuales 22 son auditores, como 20 y pico, 30 abogados, porque tenemos áreas de prevención. Tenemos el área educativa, sobre 14 educadores, registro de horas de educación continua. Tenemos abogados en el área de investigación, tenemos abogados en el área de consultas, tenemos abogados en el área de adjudicación y, claro, los servicios de apoyo de la oficina. El presupuesto son 10.400.000 y abarcamos una media de 220.000, 230.000, obviamente depende de la fuente, según nuestros récords, rondan 230.000 los servidores públicos. Wow. Director, evidentemente hay otras malas percepciones en cuanto a la ley de ética, que todos son multas, que no hay cárcel implícita. Eso no necesariamente es correcto. Bueno, la Oficina de Ética y la ley tiene secciones penales y administrativas, pero la Oficina de Ética trabaja con el asunto administrativo. Los asuntos penales de la ley de ética los trabaja Justicia, los trabaja el FEI. Claro. Obviamente vimos el caso reciente del exalcalde de Ponce. Él se le imputaba violación a la ley de ética. Lo vi. Ahí fue que me percaté y recordé ese tipo de asunto. Pero la ley de ética en su faceta administrativa, que es un asunto que si se quiere visitar y se ha dialogado, claro, no permite probatoria. Director, me traiciona el tiempo, pero agradecidísimo de que estuviera con nosotros. Espero una próxima visita y me trae café. Y quiero aclarar lo de los informes financieros. No ha variado en nada lo que la oficina exige en el informe financiero. Es el mismo. Agradecido, director. Cómo no. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Más temprano les había dicho sobre el asunto ayer y la determinación del Departamento de Justicia y a través del Procurador General, que debería bajar a confirmación próximamente y tendrá su vista pública el próximo sábado. Pero deciden ir y apelar la sentencia de Mayra Nevares, que recordarán que fue sentenciada por los hechos de causar una fatalidad y grave daño corporal sobre otra persona bajo estado de embriaguez. Fue convicta y la sentencia trajo mucha controversia porque se impuso una restricción domiciliaria, que no es lo mismo que una sentencia suspendida, porque la restricción domiciliaria, por su propio nombre y terminología, requiere de unas restricciones particulares, entre ellas, y como mínimo, les menciono la de tener que hacerse pruebas de dopaje cada cierto tiempo. Una vez se incumple con alguna de ellas, automáticamente se aplicaría entonces la reclusión penitenciaria. Y hay más de una reclusión. Y cuando uno, y eso me lo dijo ahorita la representante Wanda del Valle, yo lo conocía, pero no lo había ido a mirar. Y definitivamente hay dos articulados en el Código Penal que hablan de reclusión en la residencia, lo que pasó con Mayra Nevares, y la reclusión penitenciaria. Son dos reclusiones distintas. Y la sentencia, que en ese momento, porque no había cambiado la ley, estaba a discreción de la ley, de la juez, que fuera cualquiera de las penas para extinguir la condena, fue la restricción o la reclusión domiciliaria. De nuevo, hay reclusión domiciliaria y reclusión
penitenciaria. Y van a decir, Eddie, estás yéndote por la tangente, pero hay que ser específico en los asuntos de ley y orden, ¿o no? Y eso es lo que se va a revisar. Y si de alguna forma, cuando se impuso la sentencia, la juez Wanda Cruz Maldonado tuvo las 3 P: pasión, prejuicio o parcialidad. Recuerden que esa juez fue la que vio a los testigos allí sentarse y la que midió credibilidad. El juez del apelativo o el Supremo, donde habrá de determinar esto, según mi juicio, no ve testigos, solamente lee papeles de los argumentos de los abogados o los fiscales. Así que eso es lo que tiene que dirimir esos tribunales, si hubo pasión, prejuicio o parcialidad por parte de la juez Wanda Cruz para revocar y que entonces haya por lo menos 1, 3 años, 5 años de reclusión penitenciaria. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López.